Mis amigos de su programa Somos RD, la semana anterior pues tuvimos una abogada con nosotros hablándonos de ley de familia. Hoy tengo la suerte, el privilegio de presentarles a una dominico-americana, una persona que viene a presentarnos pues sus intenciones de ser parte de un juez de circuito de aquí y de nosotros, la doctora Brenda Guerrero. Muchas gracias por estar en este programa. Gracias por invitarme a este Su programa. programa Somos RD. Gracias. No, por el contrario, como digo, un privilegio. Bueno, antes que comenzar a hablar un poco de la parte política, de los jueces y esto, queremos conocerla, conocer su trayectoria. Usted es hija de dominicanos, pero nacida aquí en Estados Unidos. Sí, yo nací en Puerto Rico y mis padres son dominicanos. Qué bien. Bueno, Estados Unidos, Puerto Rico, más o menos la misma cosa. Pero ¿a qué edad llegó aquí a la Florida? Llegué aquí a los 5 años. Qué bien. O sea que ha tenido toda su educación prácticamente aquí en la Florida, ¿no? En Miami. Toda mi educación, la primaria, secundaria y escuela de Derecho. He estado en Miami. Chévere. Soy local. Pero no ha perdido nunca su conexión con la República Dominicana ni con Puerto Rico, me imagino. No, nunca. Yo soy muy latina. Bien latina y me gusta, me fascina ser latina y así que nunca he perdido la conexión, mi familia y la comunidad. Qué bien, qué bien. Bueno, eso es muy importante porque, como decíamos en la entrevista anterior, nadie quiere tener que ver con los abogados y con situaciones de litigio ni nada de esas cosas, pero es muy importante a la hora de que alguien lo represente a uno a nivel legal, que conozca un poco lo que es el desarrollo del hispano, que es muy diferente del americano, ¿cierto? Sí, bastante. Las cortes son diferentes, las costumbres son diferentes. Así que las personas, especialmente que si crecieron o nacieron en otro país, venir aquí y hasta aún para... Traen las influencias. Las influencias también son muy diferentes, así que es bueno que uno aprenda de las costumbres de acá, que sí viven acá especialmente. Ayuda un poco a entender la picture completa de todo lo que puede pasar, ¿cierto? Sí, definitivamente. Yo también estoy corriendo para jueza de circuito en el condado de Miami-Dade y muchas personas, aunque vivan acá, no entienden nada, no saben nada de los jueces. Definitivamente que en esta ciudad tan multicultural, pues es muy importante que cuando una persona va a ser juez, pues tenga el conocimiento de eso, del latino, de la forma de tratarse, de la forma de cómo entenderlo, ¿cierto? Es bien importante, especialmente si estás en una corte juzgando un caso. La costumbre de las personas influye mucho en las intenciones que tuvieron. Definitivamente. Y en el caso de su desempeño como abogada también, en la corte familiar, que fue en el área donde usted ha desarrollado su parte profesional, ¿no? Me imagino que es muy importante también saber, como yo le digo, el intrínculo de los hispanos, de cómo vemos las cosas de diferencia. Sí, yo practico ley de familia, como usted dijo, mi oficina está aquí local en Miami, y cómo es mi carrera, la área que elegí ejercer en estos años, definitivamente tiene que ver con la costumbre de las personas, las emociones, sus familias, y he aprendido bastante de las diferentes, aunque somos latinos, de los diferentes países, de cómo se llevan y la dinámica de los diferentes países en su vínculo familiar. A la hora de hacer litigios o de debatirse en una corte, me imagino que son tantas las cosas que hay que tomar en cuenta, sobre todo en el caso de la corte familiar, porque si hay una separación, los niños, los bienes, todo ese tipo de cosas es muy controversial, ¿cierto? Sí, bastante. Y cuando uno practica ley de familia, uno tiene que ver o afecta la vida emocional, porque es una separación de una pareja, que las personas tienen sus emociones, algunos todavía están enamorados o traen a otra pareja en la familia, que lidie con los niños, con su lado financiero, todo eso, cuando tú combinas todas esas diferentes cosas, algunas veces es una explosión. Claro, una cantidad de sentimientos encontrados, me imagino. Bastante, así que yo como abogada de familia también tengo que algunas veces actuar como una terapista. Para poder representar a la persona. Pero me imagino también que ¿cuánto tiempo tiene desempeñándose como ley de familia? Bueno, yo tengo de abogada 16 años. Okay. Tengo con mi bufete 5 años. Yo antes de eso trabajaba para un bufete privado, también de familia. Antes de eso,
trabajaba como asistente fiscal aquí en Miami, en la oficina de división de Child Support, manutención de niños. Y antes de eso trabajé para la oficina de Legal Aid. Ayudaba a las personas que tienen bajos recursos, tener un abogado en la corte con casos civiles. Bueno, toda esa experiencia me imagino que le da un panorama muy amplio a usted a la hora de ejercer como juez, porque me imagino la cantidad de veces que ha tenido usted que representar en la corte de familia a diferentes personas, ¿cierto? Sí, tengo mucha experiencia en la corte, porque cuando era asistente fiscal tenía muchos casos, miles y miles de casos. Ahora como abogada en mi propio bufete tengo también muchos casos, y esta área de ley envuelve mucho litigio, estar mucho en corte. Así que tengo mucha experiencia en la corte, porque eso ha sido la mayoría de mi experiencia. ¿Qué tal se siente en la corte? Hay veces, yo le hice esa pregunta a la abogada anterior que tuvimos con nosotros. ¿Qué tal se siente en la corte? Yo imagino, porque nunca he participado de una corte familiar, que debe ser un asunto más de personalidad y de ejercer su personalidad a la hora de darle preponderancia a lo que usted está planteando frente a lo que un fiscal o quizás si usted está defendiendo, está planteando, o de la otra parte, que a veces son también defensas. ¿Cuál es quizás el reto más importante en la corte, dentro de la corte? Bueno, saber tu caso. Conocerlo bien. Conocerlo bien, y también tratar de ver, estratégicamente saber lo que va a decir la otra parte. Ya tener esos puntos en mente para saber cómo puedes... en qué apoyarte, exacto, qué rechazar. Correcto, y cómo poder pelear eso. Qué bien, qué interesante. Un día voy a ir a la corte para ver cómo se defienden ahí, todas esas cosas. Es bastante interesante. Yo he visto casos, bueno, todos hemos visto películas de esto, pero hemos visto casos también de qué sé yo, cuando lo pasan en los reportajes noticiosos, los abogados muy efusivos, ¿no? Que plantean situaciones como muy firmes, ¿cierto? Sí, dependiendo del caso, algunas veces uno tiene que ser bastante firme, y porque uno es la voz de su cliente y está peleando por su cliente en la corte. Así que dependiendo del caso, algunas veces tienes que ser bien firme, otras veces dependiendo, uno se ajusta. Negociar a veces. Negociar. Sí. Bueno, ya que vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, eso es fuera de la corte. Cuando estás en corte, estás con el juez presentando tu caso. En realidad no estás negociando, no estás presentando, dando la presentación al juez o a la jueza para su caso. Okay. Pero sí, cuando no estás en corte, sí, bastante negociaciones, porque lo que quieres es que tu cliente se mantenga fuera, no llegue a la corte y se mantenga fuera de la corte. Qué interesante, mira. Son todos esos puntos de vista. Y como vemos, pues la doctora Brenda tiene mucha experiencia también en ese tipo de litigio, que le va a ayudar en el caso de que fuera jueza de circuito aquí. Bastante. ¿Cuál sería la zona donde tendría usted como jueza la oportunidad de estar, diríamos, ayudando a la comunidad en este caso, ¿no? Bueno, es interesante. Como jueza de circuito, me pueden asignar a una de 5 divisiones. Me pueden asignar o a la corte criminal, a la corte de familia, corte de herencias, de dependencia para los adolescentes, puede ser civil. La jueza, el chief judge, lo que se dice en el chief judge, la jueza primordial de Miami-Dade County, la jefa de los jueces es la que elige, o no elige, es la que asigna a uno, dependiendo dónde hay una necesidad. Más importante. Más importante. Pero en este caso sería del condado de Miami-Dade, ¿cierto? Sí, sería en el condado de Miami-Dade. O sea, todas las ciudades que componen el condado de Miami-Dade. Sí, las cortes principales están de circuito, están en el downtown. Excelente, qué bien. Bueno, ¿cómo podemos nosotros como comunidad apoyarla a usted para que llegue a ser nuestra jueza? Bueno, primeramente con su voto. Muy importante, eso es lo primordial. En el 23 de agosto de este año, por favor, si no están inscritos para votar, regístrense para votar. En Miami-Dade County hay una fecha límite que lo pueden hacer más o menos un mes antes de la fecha de votación. Pueden votar 2 semanas antes en early, lo que le dicen early voting, votación temprana. Exacto. O si pueden esperar el último día, quieren esperar el 23 de agosto. También pueden seguirme en las redes sociales para mi campaña.
lo que es Instagram, que es @Brenda4Judge, o Facebook, que es @BrendaGuerrero4Judge, y ir a mi página si quieren saber un poquito más de mí, de lo que no hemos hablado acá. Pueden conocerme en la página de web del internet, que es BrendaGuerrero4Judge.com. Excelente, excelente. Y si alguien que nos está viendo, ya sea de la República Dominicana o de aquí, de los Estados Unidos, necesita sus servicios, me imagino que también por esa vía pueden localizarla. Sí, definitivamente. Su bufete de... Sí, por mi bufete, si quieren que yo le asista, que le represente como abogada de familia, en un caso aquí en Miami, en el sur de la Florida, pueden comunicarse conmigo en el 305-744-5028. Aquí están los números, los vamos a poner en pantalla. Perfecto, pueden comunicarse de esa manera. Y sobre mi campaña también, si por favor pueden compartir, hablar con sus amistades, su familia y hablarle de mí, que yo sola no puedo alcanzar a todo el mundo. Y aportar fondos también para la campaña, que sí, es muy importante. Muy importante también a través del, que todo del web. Está carísimo sí, ahora cuando se trata de una campaña electoral. Sí, entrando al web, a la página de web, ahí pueden donar también. Sí, necesito la cooperación de todo el mundo compartiendo mi nombre y mi información. Excelente, excelente. Yo estoy seguro que ya la gente la está buscando en el internet para colaborar, para apoyar. Primero porque es hispana, segundo por sus raíces dominicanas y tercero porque eso es lo que necesitamos, más conocimiento de todo lo que es la intrínculo de nosotros, los hispanos residentes en los Estados Unidos, para así generar mejor confort, mejor tranquilidad para todos los hispanos que vivimos aquí. Porque lo difícil no solo es el idioma, muchas veces manejando el idioma inglés, presentándote ante un juez o un abogado que no necesariamente sea un juez, sino un abogado que te va a representar, tú poderle explicar. Eso de que tú llegaste a la casa del vecino y te traes un cafecito, eso es, hay que ser hispano para conocer el sentimiento, lo que representa. Exacto. Eso. Y también quería mencionarle de que la campaña va a ser el 23 de agosto, ya yo les mencioné eso, que por favor y no salgan a votar ese día. Ese día hay que salir a votar y apoyar a nuestros hispanos. Bueno, un mensaje, es muy importante que usted le dé un mensaje a los hispanos, sobre todo hoy día están llegando muchos hispanos a todos los Estados Unidos y necesitamos el apoyo de personas que conocen más que como jueza, más que como abogado, que conocen el sistema. Démele un mensaje a todos esos hispanos que están llegando desde ese punto de vista. Yo les sugiero definitivamente, si tienen un problema legal, que algunas cosas se pueden hacer sin la asistencia de un abogado, pero hay algunas cosas que si no tiene un abogado se complican mucho más. Correcto. Que se asesoren con un abogado, aunque al final no lo contraten, no la contraten a la persona, pero se asesoren con un abogado, porque ya que uno pierde derechos, ya es muy difícil recuperarlos y afecta a uno bastante. Edúquense, lean, todo está en el internet. Y el factor tiempo, es muy importante también que las cosas se hagan a tiempo, porque el hispano muchas veces deja las cosas para después. Y en asuntos tanto de migración como de corte familiar, como criminal o lo que fuera, es muy importante uno a tiempo tomar acción. Si va a usar un abogado, como usted lo dice, pues hacerlo inmediatamente, y si no, pues buscar asesoría. Sí, si te dan una demanda, si alguien viene a tu casa y te dice estás demandado o demandada, tienes 20 días en la Florida para responder una demanda. Si no responde a los 20 días, la otra parte puede ganar el caso automáticamente. Así que es muy importante, si te entregan documentos, que no lo ignores, porque eso tiene consecuencias legales. Definitivamente. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en su programa Somos RD. Una vez más lo pongo a su disposición para no solo la campaña, sino también para cualquier manifestación que como abogado usted quiera dirigirse a nuestra comunidad. De verdad vamos a estar a su orden. ¿Cierto? Gracias. Y por último, quiero decirle que si me eligen a mí, sería la primera jueza de origen dominicano en el condado de Miami-Dade. Así que sería un honor. No podemos perder esta oportunidad. Sería un honor. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Y ustedes no se separen, porque ya saben que con nosotros aquí en su programa Somos RD le traemos lo que más le interesa a todos los dominicanos del sur de la Florida.